¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro resumen semanal a este Explainer, donde repasamos juntos lo más importante que pasó en Olavarría. Esta semana hubo de todo, así que vamos a meternos de lleno en los temas que marcaron la agenda de la ciudad. Antes de arrancar, como siempre, la aclaración que es fundamental. Todo lo que vamos a conversar, cada dato, cada declaración, sale exclusivamente de las notas publicadas por el diario Portal Urbano de Olavarría. Nuestro trabajo es tomar esa información y ordenarla para analizarla con ustedes. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta para hoy? Primero, la crónica policial, con hechos que realmente generaron conmoción. Después, nos zambullimos en los debates de la política local, que estuvo bastante movida. En tercer lugar, le tomamos el pulso a nuestra ciudad, viendo qué pasa con la economía, las obras y las empresas. Y para cerrar, miramos un poco más allá, con noticias de provincia y nación que nos tocan de cerca. ¿Listos? Empecemos. Abrimos entonces con la crónica policial. Y la verdad es que esta semana nos trae temas complejos y, en un caso, muy doloroso. Vamos a hablar de una tragedia vial que enluta a toda una localidad y de casos que vuelven a poner en el centro del debate del accionar de la justicia y las fuerzas de seguridad. La noticia más triste de la semana llegó desde Sierras Bayas. Durante la madrugada del domingo, en el acceso a la localidad, ocurrió un accidente terrible. Un auto, un Volkswagen Vento, intentaba incorporarse a la autovía y fue embestido violentamente por un camión. El impacto fue fatal para Ariel Ángel Sánchez, un vecino de 49 años. Su acompañante, Valeria Merlo, de 46, quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser rescatada por los bomberos. Fue trasladada de urgencia al hospital municipal con heridas de mucha gravedad. Y lo que convierte esta tragedia en algo todavía más indignante es que no fue una sorpresa. Ese cruce es un reclamo histórico de los vecinos. Es un punto negro que todos conocen. ¿Por qué? Bueno, por todo esto que vemos. Por ahí pasa el tránsito pesado de la ruta que se mezcla con los autos de la gente que entra y sale del pueblo. De noche es una boca de lobo, la iluminación es pésima. La señalización es pobre, no alcanza para advertir el peligro. Y el propio diseño del cruce te obliga a hacer una maniobra muy complicada y riesgosa para poder pasar. Es una combinación fatal que la gente viene denunciando desde hace años, pidiendo una solución que nunca llega. Ahora pasamos a otro tema que generó mucha bronca y debate en la ciudad. Es el caso que muchos llaman de la puerta giratoria. Miren la secuencia. El 27 de julio un joven de 25 años es detenido infragante, justo después de robar en una verdulería. Se había llevado plata y tenía un cuchillo. La policía lo detiene. ¿Qué pasa? Unas horas más tarde la justicia decide liberarlo. El resultado: poquitos días después, el mismo joven es detenido otra vez, ahora mientras intentaba forzar la ventana de una roticería para entrar a robar de nuevo. Entra por una puerta y sale por la otra. Y llegamos a uno de los casos más sensibles y que más atención generó: la muerte de Gonzalo Tamame en un calabozo de la Comisaría Primera. Quien habló fue el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, y dio una información crucial. Confirmó que la causa de la muerte, según la autopsia, fue asfixia. Pero fíjense en el cuidado de sus palabras. Dice: en principio pareciera que fue suicidio. Usa el pareciera, porque inmediatamente después aclara que la caratura final, la interpretación de si fue un suicidio o si se investiga un homicidio, es una decisión que le corresponde al fiscal que tiene la causa en Olavarría. La investigación, por lo tanto, sigue su curso. Y es interesante porque en la misma semana, el mismo fiscal, Marcelo Sobrino, nos muestra dos caras de la justicia. Por un lado, en el caso Tamame, se ve una investigación que parece ir a fondo. Se está buscando el celular original que grabó un video, que es una prueba clave para hacerle pericias y confirmar que no fue manipulado. Y muy importante, todos los policías que tuvieron contacto con Tamame, desde que lo detuvieron hasta los que estaban de guardia en la comisaría, fueron notificados de que están bajo investigación. Pero por el otro lado, cuando le preguntan al mismo fiscal por la reincidencia, como el caso del ladrón de la verdulería, Sobrino muestra una enorme frustración. Explica que la fiscalía puede pedir la detención, pero que la ley actual le da a los jueces las herramientas para liberarlos igual. Su conclusión es tajante: para que esto cambie, hace falta una modificación legal. Bueno, dejamos atrás la sección policial y nos metemos de lleno en la arena política, que esta semana tuvo cruces fuertes, acusaciones y respuestas contundentes. Hubo dos grandes frentes de batalla: la paritaria municipal y una serie de denuncias anónimas que escalaron hasta llegar al propio intendente. El primer gran debate político fue por el acuerdo salarial con los empleados municipales. Tenemos dos posturas bien claras. Por un lado, el gobierno municipal comunica que llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales por un periodo de 3 meses.
Desde la oposición, el concejal Hilario Galli salió con los tapones de punta. Lo calificó de plan platita y apuntó a que no es un aumento real, sino un bono, una suma no remunerativa. ¿Qué significa esto? Es plata que el empleado cobra, pero que no se cuenta para calcular el aguinaldo, no suma para la antigüedad y tampoco para el aporte jubilatorio. Es plata en negro para el sueldo, por decirlo de alguna manera. Y Galli deja una pregunta picando. ¿Qué va a pasar con este arreglo después de las elecciones de octubre? El otro punto de alta tensión en la semana política vino por denuncias anónimas que empezaron a circular sobre supuestas irregularidades en el manejo de certificados de discapacidad. La respuesta del oficialismo fue rápida y muy firme. La jefa de gabinete Mercedes Landívar salió a marcar la cancha. Dijo que el que denuncia tiene que dar la cara y sobre todo aportar pruebas. Fue un mensaje directo contra lo que consideran una campaña sucia y advirtió sobre el peligro de este tipo de operaciones. Hay que poner un límite porque esto va a seguir escalando, dijo, dejando claro que al final del día, los más perjudicados por estas movidas son las personas con discapacidad y sus familias. Y si la respuesta de la jefa de gabinete fue política, la del intendente Maximiliano Wessner fue mucho más personal y visceral. Subió un video a sus redes visiblemente afectado y dijo que se banca todas las críticas políticas, que son parte del juego, pero que hay líneas que no se pueden cruzar. No me puedo bancar que se metan con un tema tan sensible como la discapacidad, afirmó, y contó que es un tema que lo toca de manera muy personal y familiar. Su mensaje cerró con una frase muy corta pero cargada de significado, una mezcla de ruego y advertencia. Hay límites, no jodan. Bueno, salimos un poco de la tensión de la política para meternos en las noticias que marcan el ritmo económico y de desarrollo de Olavarría. Vamos a hablar de un cambio histórico en una empresa que es un símbolo para todos nosotros, de obras que le cambian la cara a los barrios y de nuevas inversiones que generan laburo. Esta es sin dudas una de las noticias del año a nivel empresarial y nos toca en el corazón productivo de la ciudad. Loma Negra, la cementera más grande de Argentina y un verdadero emblema olavarriense, cambió de manos. ¿Cómo fue la jugada? Se lo explico paso a paso. La dueña, una empresa brasileña llamada Intercement, estaba con el agua al cuello por las deudas. Ahí es donde entra en escena Marcelo Meindlin, uno de los empresarios más fuertes de Argentina, dueño de Pampa Energía. ¿Qué hizo? Compró una parte muy importante de esa deuda. Eso le dio la llave para sentarse a la mesa de negociación con poder. Finalmente, llegó a un acuerdo con los otros acreedores para convertir esa deuda que tenían en acciones de la empresa. Así se quedaron con el control de Intercement y por lo tanto de Loma Negra. Una movida de ajedrez financiero de altísimo nivel. Y seguimos con los números grandes. Esta cifra, más de 100 millones de pesos, corresponde a una inversión municipal muy importante en el barrio Carlos Pellegrini. Se está usando toda esa plata para pavimentar con hormigón varias calles que eran de tierra. Y esto es mucho más que comodidad. Para los vecinos, significa el fin de renegar con el barro cada vez que llueve. Significa que el agua de lluvia va a escurrir mucho mejor y se van a terminar los anegamientos. Y significa un tránsito más seguro y ordenado. Es una de esas obras que le cambian la vida cotidiana a la gente de un barrio. Y hay más buenas noticias para el motor productivo de la ciudad. La zona de actividades logísticas, la Salo, suma 2 nuevas empresas. Por un lado se radica distribuidora Wale, que es nada menos que la distribuidora oficial de PepsiCo. Van a construir un depósito enorme para centralizar desde Olavarría toda su operación en la zona. Esto nos pone en el mapa como un punto logístico clave. Por otro lado, una empresa de transporte con mucha historia en la ciudad, Halcón de Venta, compró un terreno gigante para construir su centro de operaciones y mantenimiento. La conclusión, más inversión, más movimiento económico y, lo más importante de todo, más fuentes de trabajo para los olavarrienses. Y cerramos esta sección con un tema que es responsabilidad de todos, la limpieza de la ciudad. El municipio estuvo trabajando fuerte en 2 basurales a cielo abierto que se habían formado por la desidia de algunos. Uno está en Villa Mi Serranía y el otro en la zona de la calle 2. Se está limpiando, pero el mensaje de fondo es un llamado a la conciencia ciudadana. Estos basurales se generan porque hay gente que tira la basura en cualquier lado. Y no es solo una cuestión estética, es contaminación, es un riesgo para la salud de todos. Muy bien, para ir terminando, hacemos un zoom out. Dejamos por un momento lo local para ver qué noticias de provincia y de nación tuvieron repercusión esta semana, sobre todo aquellas que impactan directamente en nuestra vida diaria y principalmente en el bolsillo. Agosto, como ya es costumbre, llegó con una nueva tanda de aumentos. El transporte público volvió a subir y el boleto mínimo de colectivo en la provincia ya superó los 500 pesos. Los servicios básicos también tuvieron sus ajustes. Un poco la luz, otro poco el gas, otro poco el agua, que sumados se sienten. Y por último, las prepagas también aplicaron su aumento mensual autorizado.
Es el combo de todos los meses que sigue ajustando la economía familiar. También hubo novedades para el personal de casas particulares. Se definió un nuevo aumento salarial que se va a pagar en tramos hasta septiembre. Para que se den una idea de los valores, el sueldo mensual para la categoría de tareas generales con retiro va a quedar en 374.541 pesos. Pero hay un detalle importante. Además de ese aumento al básico, se van a pagar bonos no remunerativos que varían según las horas de trabajo. Vuelve a aparecer este concepto de bono, de plata que no se integra al sueldo para el cálculo de aguinaldo o jubilación. Y ya que hablamos de bonos, ANSES confirmó el pago del refuerzo de ingresos de agosto para los jubilados y pensionados que cobran la mínima. El monto, una vez más, es de 70.000 pesos. Es una ayuda que se repite, sin dudas, pero acá viene el dato clave. Y es que este bono de 70.000 pesos está congelado. Es exactamente la misma cifra que se pagó por primera vez en marzo de 2023. Pasó casi un año y medio, con la inflación que todos conocemos, y el monto del bono no se movió ni un centavo. Esto significa que el poder de compra de esa ayuda se derrumbó, se licuó por completo. Para un jubilado de la mínima es una pérdida de poder adquisitivo enorme. Cerramos con una noticia que refleja muy bien la grieta política actual. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, encabezó un encuentro preparatorio para la cumbre del clima, la PreCOP, y su mensaje fue contundente. El cambio climático es una realidad urgente. Según la crónica de la noticia, esta postura se contrapone directamente con la del gobierno nacional, al que el provincialismo acusa de negacionismo climático. Kicillof fue más allá y aseguró que no va a permitir que esa postura avance en la provincia. Son dos visiones, dos modelos completamente opuestos sobre cómo enfrentar uno de los mayores desafíos globales. Y con esto llegamos al final de nuestro resumen. Una semana intensa en Olavarría, ¿no? Desde la tragedia y el reclamo en Sierras Bayas, pasando por los debates sobre la justicia y la seguridad, el cambio de manos de un gigante como Loma Negra y una escena política que sacó chispas. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana? Los leemos en los comentarios. Y recuerden que para estar informados todos los días nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube y por supuesto leyendo el diario digital en portalurbano.com.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el próximo Explainer.